Hola, buenas tardes. Venimos aquí para presentar el libro El PSYOP del dinero y quiero introducir a Mario Pena, que participa en el consejo Vivo Currency, que trata con este tema y ha venido del País Vasco, por lo cual estoy muy agradecido que ha venido con nosotros y le paso la palabra. Bueno, pues gracias a la FNAC por la oportunidad de poder estar aquí y bueno, decir que es un placer venir a Alicante, y aunque sea desde tan lejos, pero precisamente también por eso. Bueno, lo primero quería un poco comentar cómo he llegado yo a estar aquí hoy. Y lo primero y tal vez más curioso es que en su día yo creo que todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida algo tan familiar como el dinero, de dónde viene, qué es lo que representa, para qué sirve. Y casi siempre las preguntas son muy obvias o muy evidentes. Y en un momento determinado de la vida cada uno al principio lo asume sin más, lo utilizas como todos los demás, pero un día empiezas realmente a cuestionarte las cosas. Realmente, ¿qué hay detrás del dinero? ¿Qué es lo que se esconde detrás? ¿Qué parece que falta? ¿Qué explicación hay? Y uno empieza a preguntarse las cosas, empieza a enterarse de cosas como el patrón oro, la reserva, el que se dejó el patrón oro, una serie de cuestiones que fueron ocurriendo a lo largo de los años, Bretton Woods, cosas por el estilo. Y dice, bueno, parece que hay explicación, que la gente tiene una opinión muy formada sobre lo que ocurre con el dinero. Pero no deje de tener esa sensación de algo falta, algo falla, algo me extraña en todo esto del dinero. Y siempre viene a ser qué es lo que respalda, qué es lo que justifica que estemos utilizando el dinero como lo utilizamos, qué es lo que justifica que pidamos un préstamo y tengamos que devolver esa cantidad más un pequeño porcentaje, que a veces no es tan pequeño, a un porcentaje superior. ¿Y de dónde sale ese porcentaje? Y empiezas a preguntar, y esto da la sensación de que es una bola de nieve que va creciendo, y preguntas en tu entorno, o es una conversación que suele salir de vez en cuando, y la respuesta es, básicamente, siempre ha sido así. Todos estamos de acuerdo, y ¿por qué vamos a cuestionar algo en el que hay tal consenso? Y yo dije, vale, seré yo el loco, seré yo el raro. Si tanta gente está de acuerdo con algo, seguramente será cierto. Es un error de concepto básico que en la ciencia nos ayuda a resolverlo, y es que aunque una gran mayoría de personas se crea algo, no significa que ese algo sea necesariamente cierto. Hace falta evidencias, hace falta pruebas que demuestren ese algo. Lógicamente, el que afirma que algo es de una forma tiene el peso de demostrarlo. Pero bueno, como en la vida de muchas otras personas, me imagino que dejamos el tema aparte y dijimos, bueno, pues será así, vamos a seguir con el día a día, vamos a seguir existiendo. Hasta que un día, por avatares de la fortuna, me crucé en el camino de Mark y me empezó a hablar hablamos de muchas cosas, y una de las que hablamos fue del dinero. Y me despertó esa chispa que imagino que todos tenemos sobre esa misma cuestión de qué pasa con el dinero, de dónde viene realmente. Y me empezó a explicar lo que él entendía era un error básico sobre el concepto del dinero. Y le fui dando vueltas, y lo primero que me llamó la atención es que, vale, no soy el único que se lo está cuestionando. Luego, igual yo no estaba equivocado. Puede que el error esté en otro sitio. Y admito, me costó mucho comprenderlo, asimilarlo y empezar a defender, digamos, lo que Mark nos va a explicar ahora. Y empecé a encontrar sentido a todo lo que ocurre con el dinero en contraposición con todo el artificio que hay alrededor del dinero, con toda esa complicación que nos intentan inducir desde todo tipo de estamentos, que viene a ser algo así como, es tan complejo que no lo vais a entender, seguid utilizándolo como hasta ahora y no lo cuestionéis. Pero
es nuestro deber intelectual cuando descubrimos una realidad, darla a conocer, y por eso estamos aquí. Gracias. Bueno, yo en este sentido, yo muchas veces cuando uno piensa que ha descubierto o ha entendido algo de gran importancia, uno empieza a sentir que a lo mejor uno tiene algún don o algo especial. Y resulta que en realidad desde los años 80, cuando yo empecé a trabajar sobre este tema, ha surgido muchísimo en el mundo. Ha surgido lo que se llama, bueno, las monedas alternativas, que mucha gente ha ido a hablar de ello. Ha surgido movimientos de lo cual me siento precursor, que se llama la banca pública, en lo cual en Estados Unidos hay mucha gente que están proponiendo de que la función de la banca no debería estar en manos privadas, sino en manos públicas. Y ha habido mucho movimiento en los últimos 30 años que hace que hablar de este tema ya no me siento tan solo como me sentía hace 30 años. Sin embargo, lo que he descubierto es que detrás de lo que nosotros tomamos como hecho, detrás del dinero, hay una serie de principios muy sencillas, ¿no? Esos principios sencillos no es la complejidad de las ideas o los conceptos de base, sino es, por decirlo de una cierta forma, es el orden en lo cual se presentan, y si nunca volvemos a visitar este premisas básicas y sencillas, nunca volvemos ahí, y seguimos elaborando sistemas financieros y instrumentos financieros, etcétera, y mercados financieros, etcétera, pues seguiremos con el error que nació a este nivel tan básico. Entonces, de lo que se trata en realidad el libro es no tanto descubrir algo nuevo que no está al alcance de las personas que no están superdotados o lo que sea, sino es un proceso quizás más difícil aún, que es deshacer toda una serie de creencias que hemos ido asumiendo que son erróneas, y hemos ido actuando sobre estos. Y estos principios fundamentales tienen sus raíces de hace mucho tiempo. Entonces, Mario mencionó que hay el estándar oro, ¿no? La idea de la moneda nació de una forma intuitiva en la historia de los hombres, en lo cual se buscaba un objeto, alguna cosita que tendría un valor en el tiempo, como el oro, por ejemplo, que era divisible, que era fungible, y de esta forma servía a la hora de hacer intercambio. Pero durante la historia iremos elaborando este sistema, pero siempre arrastrando con nosotros estas ideas fundamentales, ¿no? Y lo que hemos hecho es progresar en cierta forma, porque en el momento después de la Gran Depresión de 29 se decidió a través de Bretton Woods y otros de que se iba a plantear otro formato o otra manera de ver el dinero, y en el año 70 se abandonó definitivamente el estándar oro, ¿no? Se progresó a lo que podemos llamar el concepto de que el dinero era una unidad de medida. Se intentó atribuirle toda una serie de valor técnico, científica, etcétera, porque ahora el dinero era una medición de valor y ya no estaba ligado al oro, una cosa concreta, sino era un representante global de todos los bienes y servicios o su valor. Cuando se llegó a este punto, habíamos arrastrado el concepto del dinero como un bien también. Y entonces, estos dos conceptos resulta que son contradictorias.
no tiene sentido y no es lógicamente consistente unir unidad de medida con bien. Porque los bienes son cosas escasas, por eso son bienes y por eso tienen valor económico, y la unidad de medida no es una cosa escasa. Sin embargo, la unidad de medida tiene que ser estable. Entonces, en los años 80 tuvo mi incursión precoz y muy corta en la política canadiense, en lo cual con mucho entusiasmo pensaba de que muchas de las ideas que teníamos o la falta de coherencia podría traducirse en algún movimiento o algún acto político que llegaría a resolver el problema que todos o la gran mayoría tienen, que es que el dinero es imprescindible, se ha adoptado como una herramienta legal imprescindible, el Estado ha adaptado eso, y entonces todo el mundo necesita dinero y la capacidad de obtenerla está determinada por una serie de fuerzas o circunstancias del mercado, etcétera, que la mayoría de la gente no entiende, que hace que ahora, como estamos viendo en la crisis, muchísimas personas no son capaces de manifestar su verdadero valor. Es decir, que una cosa es que hay una crisis y otra cosa es que yo puedo deber dinero para la hipoteca de mi casa, pero lo que no es comprensible en el siglo XXI es que siendo capaz de dar servicios y trabajar, no hay manera de apuntar este valor para que yo pueda ganar lo que necesito para pagar mi piso. Es decir, que se ha interrumpido completamente el ciclo comercial y todo debido a este concepto de dinero. Y todo lo que está pasando ahora nace de las consecuencias de este error de concepto. Unidad de medida y bien escaso. Esas dos cosas no se juntan. Entonces, ¿qué pasó? Que desde 2003 hasta 2010 he trabajado elaborando y editando estándares para la codificación, si queremos, de conocimiento. Esto quiere decir que hemos tenido hasta ahora la capacidad informática de guardar datos, pero ahora tenemos la capacidad de guardar conocimiento. Y por los que conocen eso, eso se ha manifestado con lo que se llama la web semántica. No voy a entrar en detalle, pero básicamente en este proceso me dio cuenta que se podía codificar en sistemas bastante complejos el lenguaje usual de la gente, en este caso era con propiedad intelectual, y se puede codificar de forma que todas las palabras que utilizamos para hablar de la propiedad intelectual, en este caso, de forma que un ordenador puede garantizar que todas las palabras coinciden de una forma, como diríamos, lógicamente consistente. Entonces me encendió una luz. Como habíamos conseguido esto, y hay herramientas informáticas que comprueban de que tu conjunto de palabras y sus relaciones y una obra y una interpretación de una obra conceptualmente en relaciones con un agente que es un intérprete o que es un productor o que es un autor, todo este conjunto, ¿ya?, se podía hacer de una forma que un ordenador veía que no había contradicción ninguna, que todo era consistente. Y eso es muy útil, porque a la hora de comercializar contenido, etcétera, y dar la posibilidad a las personas que ellos comercializan a través de la red informática sus obras, cualquiera, de golpe tiene una manera automática y el ordenador es capaz de saber que esa es una obra, es obra de esa persona, es una interpretación, etcétera, y no tener ningún problema en distribuir los derechos, etcétera, etcétera. Entonces se me encendió la luz y digo, bueno, con el dinero, ¿sabes? ¿Cómo podemos hacer eso con el dinero? Y he descubierto de que nada más empezar, si yo programara el sistema con la definición del dinero, sonaba una alarma. No, definición, unidad de medida. Todos los conocimientos que tenemos de la matemática de medida ya está ahí y nos dice una cosa,
bien escaso, dame las propiedades, pues bien escaso, lo siento, las dos cosas no se casan. Entonces, aparte de esta idea, topé con el doctor Sergio Domínguez de la Universidad Politécnica de Madrid, que es doctor en Ingeniería de Control. Y le dije, mira, el problema del dinero ahora es que todo el mundo está hablando que hace falta buscar la estabilidad. La estabilidad. Entonces, entramos en hablar de este tema y él se quedó sorprendido porque yo estaba hablando de la estabilidad del dinero en términos de su disciplina. Y él dijo, mira, yo tengo una hipoteca y nunca se me ha ocurrido pensarlo. Entonces, hicimos un ensayo juntos y este ensayo se basa de la análisis formal de la estabilidad de prácticas comunes de préstamos, que es la base del sistema financiero. Y ahí sacamos unas ideas básicas, pero uniendo la idea de definiciones de palabras con el concepto de ingeniería de control, dio lugar a que lo que es el proyecto Vivo Currency. Vivo es un acrónimo inglés que tiene que ver con ingeniería de control y la definición de estabilidad. Entonces, currency es divisa en inglés. Entonces, divisas Vivo. Hicimos este proyecto y en el proceso vimos que estamos desarrollando unas cosas bastante técnicas y cómo podíamos... Entonces, yo pensé que podríamos crear un libro que intentaría explicar los resultados de que habíamos hecho, ver en términos que cualquiera podría entender. Y ese se trata del libro este. Y la referencia a PSYOP viene de la palabra, las siglas inglesas para operación psicológica. Y en cierto sentido, no lo digo en el sentido de que hay unos señores que están creando una operación psicológica para controlar a los demás, sino que todo el mundo está pillado por esta operación psicológica, porque tanto la gente rica y la gente poderosa financiera como la gente que están sufriendo lo peor de esta crisis, todos tenemos el coco comido con esta idea que hemos adquirido históricamente de forma intuitiva, pero nunca aplicando la racionalización que hemos hecho, que estamos haciendo en Vivo Currency. Las buenas noticias recientes al respecto de esto es que hace un par de semanas, además lo tengo comentado en nuestro web, el Banco de Inglaterra ha sacado una par de publicaciones intentando aclarar la cuestión fundamental del funcionamiento del sistema financiero. Y resulta que en esta publicación avalan lo que nosotros habíamos dicho ya. Y es lo que quiero terminar con esto. Principalmente, todos nosotros pensamos que el dinero es un prerequisito para poder hacer cosas. Creo que la gente tiene esta sensación. Sin embargo, cuando analizamos cómo funciona el sistema financiero y avalada por ahora el Banco de Inglaterra en un documento reciente, publicada, una publicación reciente, el dinero no es la entrada a una transacción, sino es la consecuencia de una transacción. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que no puede haber dinero si no hay antes bienes y servicios que están tramitándose. Entonces, es el mismo acto de tramitar bienes y servicios o valor, por decir una forma, donde se crea lo que nosotros consideramos dinero, que es, al fin y al cabo, nada más que el apunte de valor. Entonces, eso es importantísimo y desde luego ha creado mucha, no sé cómo decirlo en castellano, pero mucha gente está reaccionando a este documento del Banco de Inglaterra porque de golpe nos hemos dado cuenta de que lo que nos han ido prestando como dinero bajo el pretexto de ser algo que los demás habían ahorrado y gracias a sus ahorros podrían ahora prestarnos a nosotros, no es así. Y esa es principalmente la tesis que hemos siempre mantenido. ¿Y qué implicaciones tiene esta? Pues tiene grandes implicaciones. Primero, está la cuestión de cómo podemos tramitar bienes y servicios y apuntar los valores. Si yo entrego a una persona
un caballo que tiene valor, ¿no? Este caballo lo he perdido, necesito un sistema de apuntar el valor que he entregado y esta otra persona tiene que apuntar el valor que debe. ¿Pero qué debe? ¿Debe las unidades de medida, el dinero, o debe valor real? Pues debe valor real. Entonces, la idea de que podemos hacer negocios con el dinero, que es la representación de valor, y crear mercados de dinero es absurdo. Lo que tenemos que saber es que cada vez que tenemos una deuda, la única manera racional para solventar esta deuda es creando valor. Quiere decir que cuando yo consumo el valor del trabajo o los bienes de otra persona, para pagarlo, yo tengo que crear bienes y servicios. No basta que le pago con dinero. Y eso es la cosa clave. Cómo este libro intenta compartir con las personas la lógica que permite que ellos conciben por sí mismos, ¿no? La manera de hacer lo que estamos diciendo. Ir creando bienes y servicios y que sea esto lo que lidera o que nos lleva en lugar del dinero. Entonces, la lógica, la ciencia de ingeniería de control, la ciencia de información, de la codificación de conocimiento y de la revolución de informática que tenemos ahora, todo nos dice que el dinero tiene que tomar un lugar secundario. Entonces, lo primero es lo que hacemos nosotros, el trabajo. Los bienes que producimos y la capacidad que tenemos unos y otros a servirnos con cosas reales. Y el dinero viene como etapa secundaria para apuntar esto, para que podamos tener una idea de que algunos han consumido más valor que otros, etcétera, que todos necesitamos saber. Pero lo que no podemos hacer es que el apunte de valor sea a priori, tiene que ser a posteriori. Y esto resulta ser totalmente ¿cómo se llama? En concordancia con lo que ha dicho el Banco de Inglaterra. No creo que querían decir eso, pero lo han dicho. Y esto es mi buena providencia. Por eso sugiero o recomiendo a todo el mundo mi libro, no porque sea entretenida necesariamente o fácil o difícil, simplemente porque creo que es necesario que todos razonamos sobre este tema, porque la crisis realmente está llegando a niveles inaguantables y, como vemos en España, terribles. Y eso es todo. Ahora tenemos otro compañero que quería hacer un mensaje y lo tenemos grabado en vídeo, y si no se me ha estropeado la pantalla, lo voy a poner. Y eso es Juan Carlos Sánchez, que es un músico, pero es un filósofo, es un activista, es una persona muy activa, muy preocupado, muy comprometido con lo que está pasando. Y entonces, pues la vamos a poner, y tras eso tenemos el evento de la noche, y eso sí es entretenido. Es la poesía recitada por Emilia García Sena, que en cierta forma resume lo que acabamos de decir. Pues vamos a ver si vamos a esto. Vale. Buenas tardes. Siento no poder estar ahí hoy con vosotros, pero no quería dejar de acompañar a Marco hoy en la presentación de su libro, porque considero que contiene claves realmente para la mejora de nuestro sistema, el sistema al que vivimos, que bueno, nos preocupan a todos. Obviamente estamos viendo las injusticias y bueno, como que todo nos aturde, ¿no? Yo soy un músico de Madrid, me llamo Juan Carlos, colaboro con Marc en la asociación Vivo Currency, en la que luchamos por una divisa estable que genere estabilidad en todo el sistema. Considero que para cambiar un sistema hay que primero conocer bien de dónde se parte. O sea, podemos saber dónde queremos ir, pero si no sabemos dónde estamos es muy difícil. El sistema actual se basa en varias premisas. Yo voy a hacer inciso en dos. Varias premisas que sean como hechas y no son, desde mi punto de vista no son así. La escasez inducida al sistema, que todos damos por hecho, hay recursos escasos, no hay recursos para todos, parece. Y la segunda es que tenemos que intercambiar dinero entre nosotros, que el dinero es valioso en sí mismo, por sí mismo. Entonces
bueno, no podemos como ir más allá, ¿no? Es así, el sistema es escaso y tenemos que comerciar con moneda. Entonces yo considero que esa escasez es inducida. Pero claro, para esto parece una cuestión técnica, pero realmente es una cuestión humanitaria. O sea, es una cuestión que mata gente a razón de 24.000 personas al día por hambre. Vives un sistema en el que la concentración de poder es evidente. Hay 85 personas, 85 millonarios que tienen la misma riqueza que 3.470 millones de pobres en el mundo. Una cuestión humanitaria de primer orden y es una injusticia flagrante. Entonces, bueno, existen índices que revelan que esta escasez es absolutamente antinatural. O sea, podríamos vivir todos bien, se podría hacer un reparto bien, existen estudios que lo demuestran, y todos podríamos vivir holgadamente, pero lamentablemente no es así. ¿Dónde está la clave? Pues la clave está básicamente en una gestión que tácitamente aceptamos. Es una gestión que genera un sistema piramidal, jerárquico, basado en la competencia por esta escasez. No hay recursos, todos tenemos que competir entre nosotros, quitarnos recursos unos a otros, y bueno, esta estructura piramidal jerárquica, el centro del poder está en la cúspide. Se ejerce de arriba a abajo, y las personas que más cerca están de la cúspide son estas personas que se desarrollan en el sector de alto nivel político, alto nivel financiero, y bueno, ahí se concentra el poder y la riqueza. ¿Por qué aceptamos esto tácitamente? Porque nos han educado así. La educación, nos educan para saber hacer muchas cosas, tener muchos recursos a la hora de movernos en un mercado laboral, pero no nos enseñan a entender el sistema monetario realmente en el que todos estamos inmersos. Nadie puede vivir al margen del sistema monetario. Entonces, bueno, pues básicamente nuestra falta de poder se basa en el desconocimiento, ¿no? En la ignorancia. No obstante, decía Henry Ford que si la gente supiera cómo funciona el sistema monetario, habría una revolución al día siguiente. Pero la gente, lamentablemente, no lo conoce. Ahí está nuestra debilidad, ¿no? Encima, estos señores de la cúspide de esta pirámide de la que hablamos se parapetan detrás de leyes del sistema ejecutivo, del sistema judicial, del sistema legislativo, y bueno, pues ahí están, ¿no? Generando una indefensión total al 90% de la ciudadanía. Someten a la ciudadanía y generan pues una situación de falta de libertad efectiva. No tenemos capacidad realmente de defendernos, no tenemos capacidad ni siquiera de plantearnos, y no tenemos capacidad de subsanar esta situación que tenemos que subsanar. El sistema monetario, mediante el cual se ejerce esta presión sobre los ciudadanos, se fundamenta en la creencia de la escasez, ¿no? La escasez inducida esta de la que hablamos. No obstante, en el libro de la Reserva Federal, en el que se explica el funcionamiento del dinero moderno, Modern Money Mechanics, dice claramente que el dinero, para ser valioso, ha de ser escaso. Esto es una cuestión que es más que discutible. En mi opinión, el dinero tendría que reflejar claramente y fielmente la capacidad humana real de intercambiar bienes y servicios. Y no es así. No es así. Entonces esto lo tenemos que cambiar entre todos. Existen también herramientas en las que se basa el sistema monetario para generar más escasez todavía. Aparte ya de la escasez de la moneda en sí, existe el interés, ¿no? La cultura del crédito, ¿no? El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, genera un crédito a los bancos, que a su vez generan un crédito. Entonces, estos intereses van generando una especie de sistema de juego de las sillas, en el que realmente no hay dinero para todos y todos nos tenemos que pelear por ocupar una silla, y alguno se queda fuera. En este caso, vemos que alguno es millones y millones de personas. Esto genera una cultura especulativa, un sistema especulativo que genera burbujas, bueno, y amplifica los efectos de esta escasez que todos conocemos. Entonces, esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues conociendo este sistema y planteándonos otro estable, en el que no haya una escasez inducida, que la escasez sea la propia naturaleza, que nos limite, nuestra propia limitación, pero no una escasez inducida de manera matemática en el sistema. Entonces, bueno, el libro de Marx nos presenta soluciones, nos presenta el problema de manera pormenorizada, y nos presenta una solución sobre la que vais a debatir hoy, y espero que sea de vuestro interés y que nos podáis apoyar también en nuestra asociación, y que algún día seamos todos más fuertes y podamos resolver. Gracias a todos.
Para dejar un par de cuestiones, para que reflexionemos, si queremos reflexionar en algún momento. Y una de las cosas que yo creo que ya hemos inferido aquí, pero que más me sorprenden a mí mismo, con lo que yo pienso sobre las cosas, es cómo podemos aceptar que haya millones de personas que no están trabajando, que pueden ofrecer bienes y servicios, y al mismo tiempo hay millones de personas que necesitan bienes y servicios, que están siendo demandados, incluyendo esas mismas personas. Y eso básicamente no ocurre porque no hay dinero, ¿vale? Porque no hay dinero, repito, y estamos hablando de gente que puede hacer y gente que necesita que se haga, y que están juntos, que estamos en el mismo barco, por así decirlo. Si aceptamos que eso es normal, que eso es lógico, tenemos un problema nosotros. Tenemos que dejar de aceptar eso como algo lógico, porque no es lógico para nada. Si una persona tiene capacidad de hacer algo, el dinero no debería ser lo que lo impide. Hay muchos factores por los que hay personas que no pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? O no quieren. Pero el dinero no debería ser el factor. Y luego la otra pregunta que dejo para el pensamiento es si en este libro conseguimos demostrar que la definición actual del dinero que utilizamos todos, con el que pagamos los refrigerios, el café, la comida, no es correcta, no es estable, porque no es estable de por sí. Estamos sometidos a una serie de contratos como hipotecas, etcétera, en el cual uno de los elementos, si no es el elemento fundamental del contrato, lo pone en duda, cuestiona el propio contrato. Algo está mal ahí. Tenemos que empezar a darnos cuenta nosotros mismos de por qué aceptamos esas cosas como las aceptamos. Tenemos que nosotros mismos empezar a cuestionar eso. Solamente quería decir eso. Bueno, siguiendo eso, quería comentar que lo que intentó decir al principio, de que se ha presentado la ciencia del dinero como algo muy compleja, muy técnico, muy fuera del alcance de la gran mayoría de las personas. Y como decía antes, no es así. Este falso paradigma hace que vemos complejidad y asumimos complejidad cuando hablamos del dinero, cuando discutimos entre nosotros entre que una cosa u otra y lo que queremos sobre el presupuesto, pero nadie se da cuenta que toda esa discusión, ¿no?, está basado en un concepto lógico. Desde que el dinero no es una cosa que proviene de una ley natural, sino proviene de una estructura lógica. Por lo tanto, como sabemos todos que tenemos principios de la lógica formal, la matemática, que están universalmente asumidas, entonces tenemos que decir a nosotros, bueno, si vamos a hacer que una cosa lógica, puramente lógica, rige nuestras vidas, tal como lo está haciendo el dinero, tenemos que reconocer que en esa estructura lógica, si haya solo una, por pequeña que sea, inconsistencia, por lógica, acordaros que eso no es ley natural, lógica, todo el paradigma viene abajo. Esa es una cosa muy difícil de asumir de las personas que pueden tener una estructura de comportamiento que han asumido muy compleja, con relaciones, con dependencias y obligaciones y toda esta cosa, y saber que toda esa estructura lógica viene abajo si dentro de esta estructura lógica hay una falacia, hay un error de base. Y vuelvo a lo que decía al principio. El error de base es intentar en una definición juntar unidad de medida, que es una cosa muy definido claramente, con bien escaso. Y os voy a dejar con una cosa que vais a entender muy bien. Y parece tan sencilla que la gente lo rechaza, ¿no? Pero es cierto. Si yo
os dejo 1 kilo de harina, ¿qué os debo? ¿Kilos o harina? Harina, porque el valor es la harina. El kilo simplemente es una herramienta lógica para representar una cantidad. De la misma manera, si yo os hago algo económicamente y os doy valor, que puede ser de kilo, de harina o lo que sea, ¿qué os debo? ¿Euros o valor? Y es en confundir esos dos conceptos donde hemos perdido el norte. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora es discutiendo de quién tiene los kilos y nos hemos perdido de vista del valor. ¿Y el valor de dónde viene? Viene de todos nosotros. Y no habría dinero si no hubiera dinero, que es lo que dice el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra dice, no habría dinero si no aportaría a la gente valor. Ese es el resumen. Entonces, ¿quién aporta el valor? Pues todas esas personas trabajando, manteniendo estas tiendas, haciendo casas. Esas son las personas que traen el valor. Y son esas personas que están siendo en este momento dejados fuera del juego. Por el juego y el error de gestionar las unidades. Entonces, el proyecto Vivo Currency es analizar esto desde la prisma de ingeniería de control para tener una fundación tecnológica científica muy sólida, además de la lógica de la definición de conocimiento, que es la relación lógica de asociaciones conceptuales, que son también con una fundación muy sólida para decir que la función que todos queremos del dinero se puede aportar de forma mágicamente estable. Y eso es fundamental. Lo podemos conseguir, pero que lo hagamos o no, esa es otra cosa. Gracias. Emi, os dejo con la artista, la familia. Hola. Bueno, en diciembre estuve aquí presentando mi libro. Yo escribo poesía para niños de todas las edades, de 0 a 120 años. Y escribo poentos. Los poentos son, bueno, una invención mía que ya me parece que se está utilizando, que son composiciones formadas por poemas y por cuentos. Son poemas-cuentos, que yo llamo poentos. Y para un poco resumir lo que dice Mare en su libro, bueno, algunos de vosotros ya lo conocéis, escribí La canción del pirata, ¿no? Que dice así. Busquen al mejor doctor, un ingeniero ingenioso. Se nos va el mundo precioso, se muere el mundo. ¡Qué horror! Érase una vez un mundo que empezaba a agonizar. Pidieron que los doctores buscaran su enfermedad. Los pecados capitales, dicen sacerdotes. Gula, ira, pereza, avaricia, soberbia, envidia, lujuria. Dijo el maestro, incultura, pobreza y enfermedad, la soledad, la tristeza, desesperación, locura. Los políticos parecen aquel baile de la yenga. Los de derechas, la izquierda que la derecha. Los expertos financieros cuentan que es por la inflación, por las pérdidas en bolsa, por el PIB y por el POV. Ecologistas afirman que es la contaminación, el efecto invernadero y el de globalización. Judíos que musulmanes, musulmanes que judíos. Gandhi y la Madre Teresa, la injusticia y la pobreza. Mi abuelo me contó un cuento que hoy quisiera recordar. Dijo que identificaba del mundo su enfermedad. En una isla lejana vivían solo 10 familias. Eran todos muy felices y a veces comían perdices. Un día llegó un pirata en un gran barco de vela y en la isla pasó un tiempo comenzando ahí el problema. A los nativos contó que sabía una manera de vivir mucho mejor utilizando monedas. Por ello a cada familia 10 monedas les prestó, a cambio de sus cabañas, que en prenda les exigió. Solo les pidió el pirata que una más le devolvieran, cuando se cumpliera un año desde que él se despidiera. 100 monedas en la isla, 10 para cada familia. Comenzaron a jugar cuando el pirata partía. Es imposible juntar 11 por cada familia. Comenzaron las discordias, clamaban misericordia. Al cumplir los 12 meses, volvió a la isla el pirata.
Algunos lo consiguieron, otros perdieron sus casas. Y así comenzó en el mundo su fatal enfermedad. Lea usted hoy las noticias y deténgase a pensar. ¿No es por falta de dinero casi todo lo que ocurre? ¿No es absurdo este sistema de paradojas que aburren? Se buscan doctores, ingenieros ingeniosos para curar este mundo de su mal tan doloroso. ¿Qué es el dinero? Nos cuentan economistas que es unidad de medida. Y yo, que de esto no entiendo, pregunto muy confundida. Los científicos explican como unidad de medida la que con valor constante escasa no puede ser. Como ejemplo, aquí pongamos al centímetro, señores, que una vez determinado de uno puede haber millones. Sería absurdo pensar que un maestro carpintero, disponiendo de madera, no pueda hacer una mesa porque centímetros faltan. Pues eso es lo que nos pasa, que hay maestros y doctores que no pueden trabajar y aunque los necesitemos, no se les puede pagar. Abundan profesionales, materia prima, alimentos y cada vez más hambruna, más miseria y sufrimiento. Si es unidad de medida, ¿por qué se compra y se vende? ¿Puede 1 metro y medir 7 y en un año 17? Dicen los economistas que, como el oro y la plata, el dinero es bien escaso, como el petróleo o el agua. Yo no entiendo estos conceptos del lenguaje financiero. Si es unidad de medida, ¿cómo es que es un bien escaso? Lo del precio del dinero no lo entiendo, soy un caso. ¿Tan necios somos los hombres que algo tan artificial de valor convencional, si nos causa un gran problema, no podamos solventar? Y el tercer mundo produce, produciendo, y el primer mundo comprando, consumiendo, porque las reglas del juego cambiaron nuestros criterios y empresas y decisiones se hacen pensando en dinero. Acabamos con la tierra, con los ríos, con el mar, con el cielo, con la vida. Piratas, parad, pensad. De grande y alto postín, ¿dónde vivirán tus nietos? Si destruimos la tierra, poco valdrá tu botín. Se buscan doctores, ingenieros de sistemas, porque este no nos funciona. Cerebros con corazones. Es hora que alguien se atreva a decir bien alto y claro que el emperador desnudo no lleva capa ni sayo. Seguiría habiendo accidentes, enfermedad, desamor, pero mi abuelo decía que el mundo sería mejor. Pues nada, muchas gracias a todos.